tenemos el siguiente problema. Entonces, tenemos una circunferencia con centro en O, radio R mayor que 0 y 4 puntos fijos en esa circunferencia distintos entre sí. Y tomamos un punto P, que este sí puede ser variable, lo podemos mover como sea, escogen el punto P que quieran, trazan las tangentes de la circunferencia en esos puntos, en el A, B, C, D y en el P. Pues trazamos las tangentes y los puntos de intersección de la tangente de P con cada una de las otras 4 les llamamos A', B', C', D'. Déjenme traer el punto P un poquito para acá para que se vea el punto A'. Pero les digo, este punto P puede variar, puede ser el punto que ustedes quieran. Y entonces lo que queremos demostrar es que la razón cruzada de A', B', C' y D' es un valor constante. Es decir, si yo muevo el punto P, la razón cruzada de esos nuevos puntos A', B', C', D' tiene que ser igual a una constante. ¿Por dónde investigamos eso? Observen que la razón cruzada de estos 4 puntos es igual a la razón cruzada que hay desde O. Es decir, la razón cruzada de este haz naranja que pinté aquí es igualita a la razón cruzada de estos 4 puntos, que fue lo que demostramos en resultados anteriores. Luego, si yo me fijo en el haz desde P a mis 4 puntos A, B, C y D, o sea, este haz de color azul, en el Classroom les pregunté qué pasaba si yo giraba P con ese haz azul. Y lo que se puede ver es que no cambia esa razón cruzada porque los ángulos inscritos son iguales o bien son suplementarios si miran el mismo arco. Entonces, si ustedes se fijan con ese resultado, lo que ustedes tendrían es que la razón cruzada del azul no depende del punto P, depende de los 4 puntos A, B, C y D, nada más, no del punto P. Entonces esa es como la constante que a mí me gustaría buscar. Es decir, necesito ver que la razón cruzada del haz naranja es igual a la razón cruzada del haz azul. Ahora, recuerden que la razón cruzada del naranja es este cociente y la razón cruzada del azul es este otro cociente. Entonces necesito una relación entre el seno del ángulo A' o C' y el seno del ángulo APC. Lo mismo para los demás ángulos, necesitamos una relación, de hecho necesitamos que sean iguales para que entonces digamos si la razón cruzada es la misma. Así que déjenme borrar ciertas rectas para nada más quedarme con el ángulo A' o C' y con el ángulo APC. Ahora, me voy a fijar en los puntos de intersección entre O, A' y PA, ese punto lo voy a llamar E, y el punto de intersección entre O, C' y PC le vamos a llamar F. Ahora, observen lo siguiente. Como la recta A y la recta L son tangentes a C desde el punto A', eso quiere decir que PA y OA' son perpendiculares. Entonces, aquí hay un ángulo recto. Análogamente, como L y C son tangentes a la circunferencia desde el punto C', entonces OC' y PC son perpendiculares. Eso quiere decir que si ustedes se fijan en el cuadrilátero O, E, F y P, es cíclico, independientemente de dónde esté P, porque lo que acabamos de decir no cambia. Es decir, miren, si P se va al arco CA, sigo teniendo que OA' y PA son perpendiculares.
seguimos teniendo que OC' y PC son perpendiculares. Entonces, otra vez, O, E, P y F son concíclicos. De hecho, están en la circunferencia con diámetro OP. Voy a dejar otra vez el punto P de este lado, porque si lo dejamos de este lado, como estos 4 puntos son concíclicos, observen que el ángulo A' o C' y el ángulo APC son iguales. Entonces, si aplicamos el seno a esos dos ángulos, también van a ser iguales. En el otro caso, cuando P vive dentro del arco CA, los ángulos que estoy buscando, acuérdense, el A' o C' es este ángulo que está aquí, y el ángulo APC es este ángulo que está aquí, son suplementarios. En ese caso, si uno es alfa, el otro es pi menos alfa. ¿Y qué pasa con el seno de ángulos suplementarios? Acuérdense que el seno de pi menos alfa es igualito al seno de alfa. Entonces, también en ese caso, el seno de A' o C' es igual al seno del ángulo APC. Y eso lo podemos hacer, ese mismo razonamiento lo podemos aplicar para los demás ángulos que nos faltan. Y entonces ya tenemos que esta razón, este cociente, es igualito a este otro cociente. Por lo que tenemos lo que queríamos. La razón cruzada del haz naranja que teníamos, voy a pasar a P otra vez de este lado, no depende de dónde está el punto P, porque va a ser la razón cruzada del azul. Voy a pintar otra vez el haz naranja y el haz azul. Y vamos a quitar a los puntos E y G. Entonces, la razón cruzada del naranja es igualito que el del azul, y ya habíamos visto que el del azul no depende de dónde esté P, nada más de lo único que depende es de los 4 puntos A, B, C y D. Con esto demostramos el resultado.